los miércoles, donde abordamos materias también de salud, ¿no es cierto? Abro micrófono. ¿Cómo está, don Francisco? Buenas. Ahí está. Me complicáis a mí, pensé que era yo, pero no, estás ahí muteado tú. Ya. ¿Todo bien, amigo, por ahí? Bien, sí, todo bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, sin mayor problema. Oye, yo hacía mención que los resfríos, las complicaciones de, ¿no es cierto?, de enfermarse en primavera, igual tienen un punto, digamos, de mayor complejidad, No, yo creo que el invierno o esta temporada es más complicado para el tema de salud, los resfríos, la gripe, las complicaciones derivadas, porque se suma el tema de las alergias, pues, y entre dos, ¿no es cierto?, hacen cortocircuito, ¿o no? Sí, mira. En invierno es donde más se concentran los virus y donde pegan más fuerte, o sea, donde las personas lamentablemente lo pasan mal. Pero ahora la primavera también es compleja, ¿por qué? Porque si bien mejoró el clima, ¿cierto? No tenemos los estragos del frío, pero sí se combina con la alergia, ¿ya? Lo que estamos viendo ahora es que claramente hay un aumento de transitorio, hay un rebrote, ¿cierto?, de los virus respiratorios, donde incluso algunos hospitales han vuelto a la mascarilla, ¿ya? Con el objetivo de evitar también que los pacientes se contagien, porque están más lábiles de sufrir complicaciones más graves, y de hecho a nivel nacional la región más complicada en estos momentos es la región metropolitana, porque además de la primavera con la alergia, ¿cierto?, de la circulación viral, también tienen el tema del smog, la contaminación. Entonces eso hace de que ellos también tengan mayor factores de riesgo respecto a que personas tengan un resfrío más fuerte en este tiempo. Sí. Oye, claro, eso es una realidad. Ahora hay que estar muy atentos a los contagios, sobre todo en temas de la familia. Uno va a visitar a los familiares, que sea el fin de semana, y llegan con todos los bichos de vuelta, sobre todo los niños, pero es parte del... No hay mucho más que agregar, ¿no? Es parte de la vida. Sí, mira, dentro de los virus más prevalentes ahora tenemos el COVID, ¿ya? Que si no, pregúntele a la delegación ahí en China, ¿no es cierto? A la delegación en chilena. China, sí. El adenovirus y la influenza B. Esos son los tres virus que están más circulando en estos momentos en nuestro país. Oye, te quiero llevar al plano internacional. Yo sé que esto es muy redundante, la información, pero no podemos estar ajenos, digamos, a lo que está sucediendo allá con esta detonación en un hospital, con tanta gente, con tanto muerto civil. No tiene nada que ver en el tema, acusaciones cruzadas de uno y otro bando, el mismo Joe Biden, ¿no es cierto?, que avala la versión de Israel, era que no. Parece que lo hizo el otro bando, no está claro, pero ¿qué significa, tú que conoces, digamos, el tema sanitario, el tema de salud de por medio, Francisco, que no funcione nada, que nada esté funcionando en este ámbito, cuando hay heridos mortales, cuando hay muerte, cuando hay lesionados graves? O sea, las condiciones son infrahumanas, Francisco, ¿eh? Sí, mira, o sea, primero que todo, cuando estamos en una situación de guerra, los equipos sanitarios tienen recursos limitados para poder resolver los problemas de salud de las personas. En este caso, heridos de guerra, por distintos tipos de armas, ¿cierto? Y como Gaza también está viviendo un bloqueo, ¿cierto? Tanto por abajo, por Egipto, como por arriba, lógicamente por Israel, no tienen insumos, ¿ya? No tienen agua potable. De hecho, también ahí leí que un médico de uno de los hospitales de Gaza estaba contando que ya no tienen anestésicos, por lo tanto están haciendo procedimientos. Imagínate, un procedimiento quirúrgico sin anestesia, o sea... no, es terrible. De verdad, eso es como o sea, ¿cómo te lo explico? Es demasiado infrahumano, o sea, retrocedimos como 200 años respecto a la evolución de... Oye, y esa crudeza en los relatos lo sabemos, pero no podemos tener ese conocimiento de la real situación que se está viviendo ahí, porque no nos podemos poner en ese caso, ¿no es cierto? Pero es terrible. Tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Pero de ahí a que sepamos
en concreto, que sintamos lo que están sintiendo ellos, es terrible. Oye, ahora el tema sanitario pasa por un tema también de agua, no hay agua, las heridas se empiezan a complicar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con los cadáveres, ¿no es cierto? Que tienen que cumplir ciertas normativas, bueno, o sea, de verdad que todo mal, todo mal. O sea, la situación que se genera, que los heridos, que claramente los equipos de salud tratan de salvarlo, si bien les puede salvar la vida transitoriamente, pero al no tener las condiciones mínimas de higiene, lo que pasa es que se generan complicaciones de infecciones, y como tampoco, me imagino que no deben tener tantos antibióticos, también se acaban, y al final esas personas que tú luchaste por salvar su vida, se mueren a través de complicaciones infecciosas. Y lo que tú dijiste también, el tema de los cadáveres, si no colocan situaciones, ¿cierto?, de poder activar el plan de contingencia, eso también genera un problema de que también pueden generar infecciones a la comunidad, como la contaminación, ¿cierto?, de la poca agua que tengan disponible, o de los alimentos, porque empiezan a aparecer los vectores. La verdad es que es una situación muy compleja. Nosotros en Chile, bueno, estamos muy lejos de esa realidad de guerra hoy en día, pero sí hemos hecho simulaciones de prepararnos, por ejemplo, un mega terremoto, y aún así estamos preparados para aguantar 2 o 3 días, pero imagínate ellos que ya llevan más de una semana esta situación. O sea, y esto viene de antes, sí. No, pero yo digo la situación puntual ahora, que desde este conflicto nuevo, porque esto, lamentablemente ellos están acostumbrados, y no es una buena costumbre, sino que en el fondo ahí gana el más poderoso finalmente. No, pues, que comunicacionalmente de repente es muy difícil tener un juicio, porque la información, por ejemplo, lo que pasó del hospital es muy vaga. Por ahí al principio decían que era el hospital completo, ahora incluso algunos dicen que fue el estacionamiento, entonces la situación igual es como bien compleja. Sobre las 500 muertes. Oye, cambiemos, no porque no nos interese, no porque nos desentendamos de esa realidad, sino porque tenemos que seguir viviendo y entendiendo y hablando de otras cosas. Suavicemos toda esta conversación, amigo mío, con algo bien light, pero de farándula incluso. Mira a quién tengo ahí. ¿Quién es la persona que está ahí en pantalla? ¿Quién es? A ver. Ahora no sé quién es. ¿No caché? ¿Le hago un acercamiento? A ver. ¿Se puede hacer o no? Espera. Si para eso tengo esta cuestión. Espera. Ahí está. ¿Quién es? No sé. No tengo idea. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te acordás de Tom Selleck? ¿Ya? Bueno, reapareció después de estar alejado de la exposición pública. Luce, dicen, irreconocible, con un rotundo cambio en su sello personal, pero bueno, tiene 78 años, también han pasado los años, y acá, oye, te noto medio corrido, Francisco, te podéis correr un poquito ahí para verte, y podéis bajar un poco ahí para que esté encuadrado. Discúlpame el toque, eso ahí. Oye, es injusto, porque todos los actores, las actrices, la gente famosa siempre está como en el escenario, digamos, aunque los años hayan pasado, y siempre son cuestionados porque se ven un poco más viejos, porque están un poco más arrugados, porque están más gorditos, pero si es parte de la vida, o dime que estamos igual nosotros. Yo imagínate cómo estoy, ya han pasado cuántos años, no sé, que he estado desde lo que hay hasta ahora, las cosas cambian. y bueno, y para los famosos también cambian. Este es Tom Selleck, tiene 78 a propósito. Mira, uno de los rostros más icónicos de la televisión de la década de los 80. Sí, ¿qué pasó con el tiene como la serie Magnum y algunas películas connotadas también, pero a ver, tiene 78 años, claramente no está en su mejor condición física, pero en el fondo igual, aún así, la situación en general en Chile es mucho peor a esa edad. Entonces la verdad es que uno de repente le exige a las superestrellas, ¿cierto, Jorge? Que sean como flacos, ¿cierto? Que sí, se bien.
Como pero que esa apariencia icónica no, se mantenga en el tiempo a través de las décadas, imposible. Oye, la inteligencia artificial ahora hace todo esos trabajos. Tú metís tu foto y te hace una planificación más o menos, te retrata cómo vaya a estar en 10, 15, 20 años más. En redes sociales he visto harto de esos ejercicios. No, mal, todo mal. Ahí nos quedamos bien. Oye, No. te quiero llevar al tema de, a ver, que te incluye a ti, ¿no es cierto?, como químico farmacéutico. Jorge Cienfuegos, que es el presidente del colegio, ¿no es cierto?, criticó que no se haya realizado sumario administrativo en relación a Rubén Verdugo, que no presentó su renuncia voluntaria, como lo había solicitado la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y quedó vacante su cargo. Esto por el retiro de medicamentos del laboratorio Sanderson, por un brote bacteriano que terminó con solamente un producto sacado de circulación. Entonces, se dijo que había que tomar responsabilidades y se le pide la renuncia. Él no renuncia, al final lo sacan igual. ¿Qué ven ahí? Sí, mira, del punto de vista administrativo, el presidente tiene la facultad, entre los primeros 6 meses de ejercicio de este cargo ADP elegido, que es el director del ICP, ante la pérdida de confianza, porque ese es el concepto, ante la pérdida de confianza, Sí. sacar. ¿Ya? O sea, es una facultad del presidente, y eso, desde el punto de vista administrativo, sí se puede hacer. ¿Ya? Desde el punto de vista político, lo que se ha dicho, sí, es que algunos gremios, en particular acá el presidente del Colegio Nacional, y también los gremios locales del ICP, hablan de que debería haberse ejecutado un sumario para poder dilucidar quién fue la persona con nombre y apellido responsable que llevó a tomar esta decisión. La verdad es que esa es otra vía. Claramente los sumarios no son rápidos, ¿ya? Pero independiente de quién fue el directo responsable, él por jerarquía, digamos, y por mando, sí, le corresponde, no tiene que asumir. O sea, Jorge, cuando una autoridad, tú tienes que leer dos veces qué estás firmando. ¿Sí? Yo creo que ni siquiera dimensionaron, o el director, no sé, o el jefe de gabinete, no sé quién fue al final ahí, no dimensionó lo que se provocó con esto, porque ¿sabes lo que pasó? Al decir que no se podía utilizar ningún medicamento de Sanderson, uno de la industria farmacéutica que tiene mayor cobertura en cuanto a los medicamentos que usamos hoy día y también de los sueros. Lo que provocó es quedó gente sin recibir eso, ¿no? A nivel nacional se suspendieron todos los pabellones, tanto de centros públicos como privados. Mira. Incluso la situación que provocó es que la disponibilidad de recursos, si esta alerta se hubiese mantenido un día más, incluso no hubiésemos tenido insumos o medicamentos para poder enfrentar, por ejemplo, un accidente de múltiples víctimas, etc. O sea, el condoro fue muy grande, Jorge. O sea, de que la alerta inicial dijera que eran todos para que terminara que uno solo era, o sea, el condoro era gigante. O sea, si tú me preguntas a mí políticamente, ese día, o sea, la ministra le podría haber pedido, o el presidente podría haberle pedido el cargo directamente a Rubén Verdugo, o sea, automáticamente. Y tu conocimiento, y tú conociendo, digamos, Francisco, todo el protocolo y el hilo conductual que hay que seguir, digamos, para estos procedimientos, ¿qué falló? ¿Cuál fue el problema ahí? Mira, yo creo que la falla principal, o sea, partamos que la falla parte de que en el laboratorio se detecta que hay un patógeno que no es normal que esté en una solución estéril, que es un suero fisiológico, ¿ya? ¿Cuál es el problema acá? Acá es que cuando tú tomas esa decisión de encuarentenar o solicitar el retiro de todos los hospitales y las clínicas de tal producto como autoridad sanitaria, tú tienes que verificar bien el marco en el cual se produce la situación identificada y cuál es el producto involucrado, porque tú no puedes solicitar el retiro de todos, porque a lo mejor no todos están involucrados. O sea, acá faltó precisión de decir, este fue y este no, porque la alerta inicial que se tiró fue, saquemos todos. Entonces, ese fue el problema, porque el impacto que generó, como te menciono, fue que se suspendieron todos los pabellones, considerando de que estamos en una situación crítica de la lista de espera,
y solamente se dejaron los pabellones de urgencia, nada más. Todos los pabellones programados se suspendieron. Y por lo tanto, eso también retrasó lo que hoy en día también está enfrentando la salud pública en poder recuperar a esos pacientes que se deberían haber operado y no se operaron por culpa de esa alerta sanitaria. Ya, entonces, el condoro fue muy grande. O sea, ahora, el laboratorio no tiene mayor responsabilidad. Estaba leyendo ahí a Juan Luis Castro, parlamentario del Partido Socialista, digamos, que aseguró que este hecho tiene que ser aclarado con el fin de establecer responsabilidad del laboratorio Sanderson en la contaminación de medicamentos por bacterias, por esta bacteria que es media complicada, Burkholderia. Burkholderia, sí. La Burkholderia es un patógeno que generalmente crece en zonas húmedas, ¿ya? Dentro del agua contaminada. La realidad es que este patógeno sí causó problemas en algunos medicamentos que aparecieron de este laboratorio. Eso fue una situación real, no es ficticia. Pero la situación compleja que ocurrió acá finalmente, Jorge, es que la decisión de la autoridad sanitaria fue demasiado amplia para lo que realmente fue. Y al ser demasiado amplia, no tan solo generó un problema de salud pública que es suspender todos los pabellones, sino que también disminuyó la capacidad de atención de los mismos centros. Y eso claramente, por ejemplo, y menos mal que no pasó, con esa alerta sanitaria y un terremoto, o sea, tú aumentas la mortalidad claramente al no tener todos los recursos disponibles, en el contexto de que la alerta decía que todos los productos estaban contaminados de este laboratorio. Que por qué generó tanto problema es que Sanderson tiene una presencia gigantesca en el mercado y tanto clínicas como hospitales tienen sus productos. De hecho, el producto más crítico, Jorge, son los sueros, porque el único productor nacional o el principal es Sanderson, y los otros laboratorios tienen que programar para importar sueros de Europa principalmente, y lo tienen que hacer con 3 a 6 meses de anticipación, o sea, no había capacidad de reacción. Bueno, todo esto sirve, digamos, para ver, rectificar, corroborar qué es lo que sucedió, determinar, ¿no es cierto?, responsabilidades, como cita, digamos, como se establece también en lo que han mencionado los parlamentarios, y que esto no se repita. Oye, tengo 30 segundos, pero enfermedad renal crónica, la epidemia silenciosa que afecta a más de 400.000 personas en Chile. En sus etapas más avanzadas, los pacientes deben someterse a diálisis personales, ¿no es cierto?, con un enorme impacto, digamos, psicológico, social, económico. Oye, ese es un tema también que en algún momento podríamos abordar porque daba mucho. Sí, no, de hecho ha aumentado mucho más y está asociado también con la prevalencia de las enfermedades crónicas y sobre todo las personas que no se cuidan. De hecho, hemos visto cómo ha crecido el daño renal secundario a los suplementos alimenticios, sobre todo en jóvenes, que han llegado incluso a requerir un trasplante renal. ¿Y eso básicamente por qué, Francisco? Porque, a ver, primero cuando las personas podríamos decir, consumen sin asesoría profesional de estos suplementos proteicos, la sobrecarga de proteína te va destruyendo el riñón. Y eso finalmente puede terminar en un trasplante. De hecho, hay muchos suplementos que los venden en distintos lugares, ¿cierto?, que no sabemos qué contienen, porque hay muchos que no pasan por la autoridad sanitaria. Entonces, también se ha identificado que algunos de estos suplementos tienen algunos componentes tóxicos que pudiesen dañar el riñón. De hecho, yo he visto muchos casos de jóvenes como muy deportistas que van al gimnasio, que consumen mucho estos productos y se van perjudicando su riñón muy joven. O sea, te estoy hablando de casos de entre 20 a 25 años. Por otra parte, también vemos que, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿cierto?, que no se cuidan, o los pacientes hipertensos que no se cuidan, a la larga también poco a poco van deteriorando de forma progresiva el riñón, llegando a el uso de diálisis y en algunos casos, ¿cierto?, lamentablemente a la muerte, porque si tu riñón no funciona bien, claramente no puedes eliminar los elementos tóxicos que necesitas eliminar día a día. Ya, amigo, quedamos en eso. Gracias, cariño ahí a la Leo, a la señora, a todo el mundo ahí en la casa. Que esté muy bien, nos encontramos el próximo miércoles.
Chao, que estén bien. Cuídense. Chao, gracias Francisco Álvarez, químico farmacéutico, ex seremi de salud, político también, así que, pero bueno, participando de estas conversas nos pilló la